Buenas tardes. Mi nombre es José Donaire, soy editor de Maquinaciones y para mí es un gusto presentar esta noche dos libros de dos autoras fantásticas. Me hubiese gustado que sean las cuatro fantásticas, pero lamentablemente las otras dos fantásticas que he publicado recientemente, está una en Nueva York y otra en Italia, entonces no en Italia, así que son dos fantásticas por el momento. Algún día se reunirán las cuatro. Y me gusta pues, la confianza, digamos, la confianza de haberme alcanzado sus textos. Pero antes de seguir, tengo que agradecer la asistencia de ustedes, tengo que agradecer a la Municipalidad de Miraflores, al Centro Cultural de Carlos Palma, por acogernos una vez más. Siempre les prometo acabar a las 8 de la noche, pero eso nunca sucede. En caso de que nos dé las 8 de la noche, por favor, salgamos ordenadamente del auditorio y continuaremos departiendo en ese ambiente exterior que es muy, muy bonito. Más lúgubre en todo caso, pero bonito. Esta noche nos acompañan, me acompañan cuatro personas que aprecio mucho, ¿no? y dos de ellas tienen una trayectoria comentando libros, reflexionando acerca del quehacer literario nacional, y estoy seguro que van a dar brillantes comentarios sobre la obra de Yelina y Andrea. Paso a leer las biografías de los comentaristas. Marco Antonio García Falcón es escritor y docente universitario, es autor de la colección de cuentos París Personal y de las novelas El siglo de Capri, Un olvidado asombro, Esta casa vacía, por la que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2018, y La luz inesperada. Posiblemente me estoy comiendo algunos de tus títulos, discúlpame si es así, pero además tiene una brillante carrera académica. También nos acompaña Miguel Ángel Vallejo, que espero que hoy día no haya ninguna broma desafortunada. Él es escritor y docente, es autor del libro de relatos Monstruos de ayer, hoy y uno de mañana, que tuve el gusto de editar. La novela La muerte no tiene ojos, el cómic de Beilito, Historias sin plumas, la crónica Vallejo Urreta, Historias de una familia peruana, y varias novelas infantiles y libros académicos, ensayos. Siempre es un agrado contar con Marco y con Miguel. En cuanto a las autoras, está con nosotros Andrea Rivera Carrillo, estudió Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la UPC y un máster propio en Creación Literaria en la UIB. Ha publicado los libros de cuentos Estaciones y El perfil de la noche, que tuve el gusto de editar con otro sello, y ha participado en Mario, Los escritores, el cine de relatos sobre el universo vargasosiano, Superhéroes, muestra de relatos épicos peruanos, Esa del futuro, antología del cuento de ciencia ficción peruano del siglo XXI, Somos zombies, 21, relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, y Selección peruana, 2015-2021. Actualmente cursa una maestría en escritura creativa en la PUC. Y Yelina Puliti estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Martín de Porres y desde 2009 trabaja en desarrollo de software. Desarrollo de software. Nos peleamos toda una tarde por ese concepto. Es magíster en matemática aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 2018. Es autora de la colección de cuentos El Valle y otras historias fantásticas. Ha publicado relatos en las revistas Axón y Alfrediani. Asimismo ha participado en las selecciones de narrativa Temas a la oscuridad, cuentos de terror y suspenso. Tenebra, muestra de cuentos peruanos de terror. 21, relatos sobre la independencia del Perú. Vislumbra y Constelación. Arrancamos esta velada con Marco García Falcón. Pero Marco, todavía no empiezas hasta que empiece a grabar. Un segundito. Así que se me ha logrado mi impresión.
yo estoy muy contento de estar acá, acompañando otra vez a Andrea. Es inevitable que empiece por una nota personal. Debo decir que cuando uno presenta un libro y empieza por una nota personal, probablemente porque no le ha gustado el libro, ¿no? Yo conocí a fulanito y hablamos un poco del libro, y en realidad a mí el libro me ha gustado mucho. Quiero que sea una invitación a que lo lean. Andrea yo la conocí en el 2017, que ella me corregirá. Ella fue mi alumna en la UPC en un curso de escritura creativa y destacó automáticamente en los ejercicios que hacía. Yo noté que había mucho talento. En general hay chicos con mucho talento en la universidad que se dedican a comunicaciones, ¿no? Pero un día nos encontramos en un restaurante, ¿no?, de ensaladas, ¿no? Yo intentaba bajar de peso, quizás Andrea mantener la línea, y en algún momento nos saludamos y nos acercamos y me dijo: profesor, creo que quiero dedicarme a esto, lo llamo esto, y entendí que era la literatura, ¿no? Entonces empecé a leer sus textos. Después tuve la idea de pasárselos a Pepe, justamente, ¿no? Y Pepe, como un muy buen editor con gran olfato, decidió apostar por ella, apostar ya 3 veces, ¿no? Y bueno, eso habla bien de él, ¿no? Como él dice, lo que le interesa es la calidad literaria, ¿no? Y Andrea tuvo un inicio muy auspicioso, ¿no? Quiero que entiendan también que ella no venía pues de estudiar literatura, venía de comunicaciones. Andrea no sabía nada del mundo literario, yo a veces le daba algunas pautas, pero fue abriéndose camino, ¿no? O en realidad la calidad de sus textos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la solapa, ella empezó a aparecer en antologías, ¿no? Lo cual habla, ¿no?, de la calidad de sus textos, ¿no? Y paralelamente también ha seguido estudiando, ¿no? Bueno, llevó muchos talleres, algunos conmigo, está llevando una maestría en escritura creativa, ya llevó otra en España, y escribe, crea mucho. A mí realmente me sorprende, me ha mostrado novelas de 300, 400 páginas, lo cual puede ser inusual para su edad, ¿no? Porque estamos hablando en el arco de tiempo que me ha mostrado muchas cosas, y ella tiene muchas cosas, ¿no? De manera que es una persona que realmente tiene la vocación, que es una apasionada y que ha dedicado su vida a esto, ¿no? Y yo la quiero felicitar por eso. Hay algunos temas en sus libros que se repiten con mucha frecuencia, ¿no? Y que en este libro están quizás de una manera más desembosada, ¿no? Porque ustedes van a leer una nota bene que ella pone al principio como pórtico sobre algunos problemas que están relacionados con las temáticas de sus cuentos, ¿no? Lo que ella suele tocar es la vulnerabilidad, y sobre todo la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, de los niños. Es algo que está muy patente en este libro. Ahora, no es un libro de denuncia, no pretende dar una moraleja, muestra una realidad con las mejores técnicas de la literatura, de la escritura, como debe ser. Su compromiso es con sus historias, con retratar a los personajes, con ahondar en su psicología, con trabajar el lenguaje, ¿no? Y es así que cuando ustedes lean el libro van a notar lo que les menciono. Va a aparecer el bullying, van a aparecer las drogas, las desapariciones, las tratas de mujeres, e incluso también está pues la depresión, los cortes por depresión, en fin, una serie de problemas que en su caso no necesariamente tienen una salida realista, y eso también es interesante, ¿no? Muchos de estos cuentos tienen un final que, si no es ambiguo, es directamente fantástico, ¿no? Y eso también nos hace repensar las historias que ella cuenta, ¿no?
Hay un trabajo muy cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Desde el primer cuento ustedes lo van a poder notar, ¿no? Ella va adecuando su lenguaje a las historias, ¿no? La primera historia es una historia muy interesante. Es una muchacha de 16 años que huye en una barcaza, huye en la oscuridad y sufre una serie de violencias. Está muy bien administrada la información, ¿no? Vamos a enterarnos por qué huye y vamos a enterarnos conforme pase la historia quién es ella y cuál va a ser su destino final, ¿no? Pero yo quería resaltar el trabajo con el lenguaje, ¿no? El primer párrafo es muy visual y más que cinematográfico, yo diría que es impresionista por su interés en la luz. Lo voy a leer, ¿no? Trae pues una caperuza negra que flamea al viento, en tanto que sus pies descalzos y maltrechos se hunden en los pastizales altos de la sabana africana, mientras avanza con aura espectral hacia la costa. Una franja anaranjada comienza a teñir el horizonte con delicadas pinceladas, cuando los aullidos de las hienas rompen el silencio como cuchillos afilados y sus risas resuenan en el vacío, ¿no? En este cuento hay una fijación por la atmósfera, por la luz, que como en las buenas historias, el drama de los personajes está acompañado por el tiempo, ¿no? Yo recuerdo haber llevado un curso en la universidad donde el profesor nos mostraba cómo el clima se correspondía con el drama del personaje, ¿no? En Shakespeare, si los personajes se pelean, el clima es tempestuoso, el viento arranca los árboles. Si los personajes se aquietan, se calman, sale el sol, ¿no? Hay silencio, ¿no? Es algo, por ejemplo, que también trabaja Vargas Llosa en La Casa Verde. Yo he leído un estudio sobre el clima en La Casa Verde, justo con esta correspondencia entre clima exterior y clima interior, ¿no? Acá, por ejemplo, sigue con el impresionismo, ¿no? Un ligero tornasol anaranjado se oculta tras las nubes como gotas de sol que se diluyen en el agua entintada, y casi como si pudiera hundir sus manos en aquel lienzo abstracto, la joven se retira la capucha y rompe aquel reflejo perfecto con sus dedos. Este trabajo con el lenguaje a mí me parece especialmente pertinente. Una de las cosas que yo suelo mencionar a mis alumnos es que la literatura no solamente debe entretener, que es algo que muchos buscamos y disfrutamos, también debe asombrarnos, como acá las dos autoras que tienen estos textos fantásticos, ¿no? Los textos de Kafka no son placenteros propiamente, ¿no? Son una puerta a la perplejidad. Y hacernos pensar, hacernos reflexionar, creo que es lo que logra estos textos, estos cuentos, esos 8 relatos de Andrea, con un gran trabajo con el lenguaje, ¿no? Hay una frase de Kant que a mí me gusta mucho sobre esto. Él dice que la literatura o el arte no es la bella representación de las cosas, perdón, no es la representación de las cosas bellas, sino la bella representación de las cosas. De manera que podemos hablar de muerte, de soledad, de pérdida, de separaciones, de enfermedades, con belleza, ¿no? Que es lo que hacen estos textos. Otra cosa que quería comentar. Un gusto estar en esta mesa con 2 grandes libros, y además en este género que creo nos apasiona, el fantástico. Perdón si suena esto un poco demagogia, pero es una cosa que siempre me parece necesaria. Hace apenas que 20 años era hasta imposible imaginar un evento de literatura fantástica en el Perú, menos aún con autores peruanos y mucho menos aún con autoras peruanas. Esto es una realidad gracias a, obviamente, las escritoras y su talento, pero también a la apuesta editorial de gente como Pepe Donaire, ¿no? Compiladores, editores, difusores de este género en sus distintas variantes y buscando nuevos talentos. Esto es algo que hay que celebrar y me gustaría hacerlo celebrando en particular Distopedia de Yelina Puliti.
porque además, pensando en el título, ¿no? Esta fusión, distopedia, como una enciclopedia de distopías. Parece que viviéramos en una distopía, pero en realidad la definición básica de una distopía es un futuro en el cual las cosas han salido muy mal. Y tiene de eso, por supuesto, pero también tiene de mito. Disculparán si esto suena un poco a clase, es un viejo vicio, soy profesor. Justo hace unas semanas en la Feria del Libro de Lima hablábamos de la relación entre mito y ciencia ficción. ¿Es posible que haya ciencia ficción basada en mitos? ¿Es posible que un mito incorpore elementos de ciencia ficción? Bueno, básicamente, un mito es la manera natural de contar historias. La manera natural de contar historias del ser humano no es el realismo, es el fantástico. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo primero que se han contado todas las civilizaciones humanas? Mitos. De los mitos nacen las religiones, que son grandes discursos. Y esta idea de contar hechos con personajes sobrenaturales, divinidades, criaturas que no existen según la realidad fáctica, pero no según nuestra imaginación que los inventa, ha sido la manera en la que hemos ido contando historias, incluidas las propias crónicas de Indias, que se supone son textos medio históricos, pero que acababan inventando detalles como a Francisco Pizarro tomando un león en Piura. Dudo mucho que haya sido algo más que un pequeño puma, pero las crónicas citaban a un león y por supuesto otro tipo de criaturas exageradas. El realismo se inventa en el siglo XIX, producto de otro gran invento que es la gran ciudad, la revolución industrial. El intento de contar historias que tengan que ver con lo que está pasando en este momento. No es azar que las grandes novelas realistas se publicaran en periódicos, que eran pues el TikTok de la época, ¿no? Para la gente joven. Era la manera de ir seriando información y se vendían y basaban su poder en contar lo que estaba ocurriendo. Entonces se inventa el realismo y a la vez se inventa el fantástico. Porque todo aquello que no esté dentro de lo que consideramos posible en la existencia tangible pasa a ser llamado fantástico. Y con eso empezamos a hacer algunas clasificaciones como fantástico puro, que es, hay algo que asombra a los personajes de esta historia y también nos asombra como lectores. Fantástico maravilloso, no asombra a los personajes de la historia, pero los lectores pensamos esto no podría ocurrir. Game of Thrones, para hablar al público más joven. Y también ciencia ficción. Ok, esto puede asombrar o no a los personajes de la obra, pero tiene sentido en ese universo de ficción por una invención científica o tecnológica. Ya los estoy aburriendo, vamos al libro. En Distopedia de Yelena Puliti hay mito. Hay una exploración de mito con cierta religiosidad básica, desde una filosofía bastante profunda, que podría decir oriental, pero no quiero caer en ciertos prejuicios que caen sobre mí, mi apellido Sameshima. La sabiduría es la sabiduría, venga de donde venga. Y es básicamente buscar responder la pregunta que nos convierte en Homo sapiens sapiens. ¿Qué ocurre después de la muerte? Porque la muerte existe y la, digamos, conciencia de que todos vamos a morir. Como todos vamos a morir en algún momento, hacemos cosas para enfrentarnos a esa sensación, como escribir, como encontrarle algún sentido, como inventar una divinidad. Solo que aquí la divinidad existe, en el mito es real, y por qué no en la vida tangible. Distopedia abre con el dios buitre, que es efectivamente una reflexión esencial sobre qué significa la muerte y por qué la muerte es como es. ¿Cuál es el papel de la muerte en la vida? A través de este dios buitre. Ya desde ahí se siente un influjo. Disculparás si no es una referencia muy cercana a ti, pero lo sentí muy Hermann Hesse. Y descubrí de grande que Hermann Hesse me gusta más que cuando era adolescente. Porque es una búsqueda de sabiduría sin la necesidad de explicarlo didácticamente como estoy balbuceando ideas yo ahora. La idea no es hacer demagogia, sino enfrentarnos a una realidad que nos interpele, como es la muerte. No es casualidad quizás que el segundo cuento sea El escalador y la muerte, y que siempre venga este tema a la reflexión. Los personajes de todos los cuentos de Yelena, al menos en Distopedia, son personajes que buscan algo. Esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero en la literatura muchas veces los personajes buscan huir de algo o negar algo.
Los personajes de Yelena buscan algo, y no buscan realizar algo necesariamente, sino buscan una respuesta que no necesariamente les va a gustar. Parte desde esta idea más mítica, más espiritual, hacia relatos que diría yo están más dentro del fantástico puro, que pueden incluso ser bastante terroríficos sin necesidad de elementos desagradables a la vista, como es El último vagón, hermoso homenaje a Franz Kafka, no solo porque el personaje se llame K, como un famoso personaje de Kafka, sino por toda la lógica que llamaríamos absurda, pero en realidad basta ver un poco la realidad fáctica para ver que lo absurdo es menos absurdo que nuestra vida. Y este último vagón es un tren gigante, no voy a spoilear por dónde va, pero es un hermoso homenaje a Kafka. De hecho, si hubieras dicho que encontraste el cuento en alemán original, alguien tal vez lo hubiera creído. El cuento explora también otro tipo de fantásticos, por ejemplo, necesito otros lentes. El fantasma distante o exorcismo público entra cerca al gótico, a la presencia sobrenatural, lo que llamaríamos la cuestión fantasmática, cuál es la presencia después de la vida. Y ahí entra la presencia del arte también, cómo el arte nos puede permitir sobrevivir, trascender. Hay incluso un cuento claramente filosófico, pero más en una onda contemporánea, donde se reflexiona sobre el cuerpo y el espíritu, que es Filósofos y Anatomistas, que efectivamente cumple lo que promete. Son discusiones entre filósofos y anatomistas muy descarnadas, donde al final pues ninguno gana, son dos puntos de vista enfrentados. Se ha destacado, y con razón, el gran Agustín Prado ha mencionado que le parece que el mejor cuento de esta selección es La lógica de las Altamontes. Y efectivamente es un cuento que celebro porque es un buen cuento de ciencia ficción dura. Ciencia ficción dura es porque explica conceptos científicos y lo hace de una manera didáctica. Además lo hace de una manera magistral en su argumentación, porque la, digamos, narradora, no necesariamente protagonista, se presenta como una investigadora junior que indaga con una investigadora senior las consecuencias de haber encontrado tecnología extraterrestre muy superior a la nuestra de pobres sucios monos. Lo estoy citando textualmente, pero más o menos. Y en esta manera en la que esta narradora, que se asume como una investigadora inexperta, como nosotros, las lectores, nos hace empezar a cuestionar nuestra propia ciencia. Es por momentos hasta aterrador acabar dándole la razón a esta mirada sobre la ciencia humana. Claramente es un gran cuento de ciencia ficción dura, muy bien explicado, pero yo me quedo con el último, Apuntes de un viaje a Tierra Nueva, que es un extraordinario cuento de ciencia ficción espacial. Básicamente es el viaje a un terraplaneta, un planeta creado por la especie humana, a imagen y semejanza suya, con sus limitaciones, con sus cambios, que se parece mucho a nuestro presente, porque en el tiempo en el que ocurre esta historia es un planeta casi salvaje, versus la ascesis y la inteligencia artificial perfeccionada, la robótica perfeccionada, hasta la ética perfeccionada, que reinaría en otros planetas creados por nuestra especie en ese momento. Y no voy a spoilear, pero la protagonista viaja a este planeta aparentemente por turismo, se horroriza ante lo salvaje que puede ser hasta llegar a una cascada, y es entonces cuando nos revela el verdadero motivo por el cual ha llegado a este planeta. Y dentro de toda la ascesis, dentro de toda la perfección de la inteligencia artificial, la protagonista revela algo profundamente humano en por qué fue a esa catarata, qué necesita saber y cuáles son sus vínculos con otros seres humanos, cuál es su visión de la vida. Me parece, voy a discrepar de mi gran amigo y extraordinario profesor Agustín Prado, me parece el mejor cuento, Apuntes de un viaje a Tierra Nueva. Siempre es bueno que se peleen por cuál es el mejor cuento. Habla de que los cuentos están bien. Decía casi al inicio de esta presentación que
Hablábamos hace poco de las posibilidades de unir el mito y la ciencia ficción, y creo que debí haber leído este libro antes de esta mesa para poder haber hablado de él. Es perfectamente posible, son expresiones de lo humano. Me permito recalcar esto, que suena verdad de perogrullo, más aún con un público acostumbrado a la literatura fantástica, pero sí, lo fantástico no es una evasión, no es mero entretenimiento, es otra manera de acercarnos a eso que nos hace humanos, la conciencia de nuestra propia muerte. ¿Qué vamos a hacer luego de esa revelación? Contar historias, es lo que hemos hecho siempre y probablemente lo que nos defina como humanos. Además, esta manera de contar historias desde el mito de la ciencia ficción dura me parece algo a destacar, con una prosa solvente, nunca pedagógica, nunca didáctica, pero siempre reflexiva. Ese es un límite riesgoso para jugar y creo que ha salido bastante bien tomando esos riesgos. Destaco y celebro además que se presente junto al libro de Andrea Rivera, otra extraordinaria escritora. Yo soy muy fan del Perfil de la Noche, creo que lo sabes. Y además en búsquedas bastante cosmopolitas, pero donde siempre se siente cierta cuestión bastante local. Esa idea de ser local y universal al mismo tiempo quizás sea la mejor manera de construir historias que conmuevan, emocionen y finalmente nos lleven a interpelarnos, que creo para eso leemos. Muchas gracias a Pepe, no he hecho broma sobre ti esta noche todavía, pero aún hay más tiempo, espero. Gracias a Yelina por el libro, por la confianza. Muchas gracias. Ya me presentaron, soy Andrea Rivera Carrillo, soy autora de Estaciones, El Perfil de la Noche y La Calma del No Ser. Voy a empezar un poco hablando sobre mí. Según yo he escrito toda mi vida. En el colegio yo era de las niñas que siempre estaba con un lápiz en la mano, escribiendo o dibujando en la última página de mis cuadernos. Empecé dibujando historietas a mano y luego engrapaba las páginas para hacer que parecieran libros. Recuerdo también uno de mis primeros cuentos que escribí cuando tenía 9 años de edad, titulado Aventuras en el Drenaje. Hasta ahora guardo el manuscrito original y recuerdo haberle pedido a mi mamá que me lo transcribiera a computadora cuando yo aún no sabía usar una. Siempre estaba escribiendo historias desde muy pequeña o soñando con escribir grandes novelas y crear mi propio universo, aunque en aquel entonces no tenía las herramientas necesarias para concretar mis ideas en papel y solía dejarlas inconclusas. Hace poco, limpiando mi cuarto con mi mejor amiga, me deshice de miles de papeles escritos a mano. Sin embargo, a lo largo del camino, no sé exactamente cuándo, me olvidé de este sueño, hasta que un profesor que me encontré por casualidad en el tercer ciclo de la universidad, en un curso llamado Técnicas de Expresión Escrita, me lo recordó. Me recordó mi amor por la escritura. Y bueno, estoy hablando de Marco García Falcón, y yo iba a contar la misma anécdota que él contó. Pero es que todo comenzó literalmente así. Yo me lo encontré almorzando ensaladas en un restaurante frente a la universidad y le dije, he decidido que quiero ser escritora. Y él me dijo, lo primero que me dijo fue que estaba loca. Porque la carrera de escritor es obviamente una carrera larga e ingrata. Recuerdo exactamente el día en que escribí mi primer cuento, ya como una escritora seria, entre comillas. Habíamos estado debatiendo ideas en grupo para un trabajo de la universidad y la mayoría se decidió por una idea que no era la mía. Entonces yo dije, bueno, yo voy a escribir mi idea. Ese día llegué a mi casa, me senté en la cocina y no me despegué de la laptop hasta que había escrito mi primer cuento. Después de eso decidí mandarlo al concurso de las 1000 palabras de la revista Caretas del año 2015, que obviamente no gané, pero desde entonces no he parado de escribir. Llevé mi primer taller de escritura creativa en el verano del 2017, alentada por Marco, lo cual significa que en realidad nos conocimos en el 2016. Que luego de leer los cuentos en los que había estado trabajando el último año, me animó a publicar mi primer libro. Fue él quien me contactó con la editorial con la que publiqué de manera independiente mi primer libro de cuentos titulado Estaciones, y más adelante con el que publiqué mi segundo libro de cuentos titulado El Perfil de la Noche.
Y perdonen por mi papelito, pero es que soy malísima para hablar en público. Tengo 5 páginas, no mentira. Si me preguntan el porqué de los títulos de mis libros, es todo gracias a Pepe. Él fue además quien hizo todo el trabajo de edición de mis 2 primeros libros y quien más recientemente me propuso publicar mi 3er libro de cuentos con su editorial, Grafos y Maquinaciones, bajo el sello de Maquinaciones Narrativa, y con quien estoy muy agradecida por esta nueva publicación después de 3 años en los que, por supuesto, no he dejado de escribir. Actualmente, para comentarles un poquito, tengo 3 novelas inéditas que, bueno, ya se publicará en algún momento, y entre ellas está una, Desadaptados, que pueden encontrar completa y de manera gratuita en la plataforma de Wattpad. Muchas de las historias que escribo están basadas tanto en experiencias propias como anécdotas que me cuenta sobre todo mi mamá, a quien además tengo que agradecerle por las horas que me escucha leer todos los días. Y historias que absorbo de mi entorno, cosas que leo, escucho o veo en mi día a día. Así como, bueno, así que no les conviene ser mis amigos porque de hecho en algún momento voy a terminar escribiendo sobre ustedes. Asimismo, me considero una escritora de mapa, ya que antes de comenzar a escribir una historia, ya sea un cuento, una novela, hago una escaleta de principio a fin, y eso es algo que aprendí con Marco también y que me funciona mucho y que además se lo recomiendo a cualquier persona que quiera comenzar a escribir. Estaciones, mi primer libro de cuentos, está conformado por 4 relatos cortos, cuentos de fantasía, misterio, suspenso, ciencia ficción. Entre ellos se encuentra Aura Azulada, donde nos internamos en la mente de un adolescente que sufre de depresión, anorexia y bulimia, y este es uno de los temas que Marco mencionaba, que es muy recurrente en mis historias. Aura un día se despierta para descubrir que le han crecido alas gigantes como las de un ángel. Ella tiene que ir al colegio y no puede ir al colegio con alas, así que coge un cortavientos y las esconde. Sin embargo, no se da cuenta que nadie puede ver las alas. La única persona en el mundo, aparte de ella misma, que ve las alas es su hermano menor Jordi, quien además sufre de bullying en el colegio. Y es por eso que el cuento se llama Aura Azulada, porque él es un niño que tiene la aura azulada. También les dicen niños índigos. Son niños con una especie de sensibilidad especial por lo espiritual, por lo paranormal, entre otras series de características que se describen en el cuento. Y como Aura está tan enferma, literalmente al borde de la muerte, él la ve como ya convertida en un ángel. Sí, son 5 hojas, pero... Bueno, por otro lado, mi segundo libro de cuentos, El perfil de la noche, cuenta con 12 relatos cortos. Todos independientes y autoconclusivos, excepto por uno, y me parece importante mencionarlo, que es Aura Purpúrea, la continuación de Aura Azulada. Y todas conectadas por el mismo hilo conductor, la aparición de elementos fantásticos en un universo realista. Destaca además la presencia de personajes raros y solitarios, espacios fríos, situaciones mágicas o paranormales y criaturas extrañas como elfos, brujas, vampiros y poltergeist. Uno de los cuentos más destacados, digamos, de este libro es precisamente Aura Purpúrea, el cual toca temas muy importantes de abordar en esta etapa de la vida, que es la adolescencia, como son los trastornos alimenticios, ¿no?, que se presentan mayormente en la adolescencia. Y como ya mencioné, se trata de la continuación de Aura Azulada, pero que también se puede leer de manera independiente. Este cuento se conecta con Aura Purpúrea, ya que, y acá tengo que decir alerta spoiler, luego de un intento de suicidio, en el momento que Aura trata de cortarse las alas, ella accede a internarse en un programa especializado para chicas que sufren de trastornos alimenticios igual que ella. Aura Purpúrea es la historia de Aura narrada desde su propio punto de vista, que inicia contando sus días en el internamiento y su nueva relación con Gigi, su compañera de cuarto, una chica con problemas similares a los suyos y la primera persona en el mundo que comprende a Aura. Sin embargo, esta historia de amor se ve interrumpida cuando Gigi debe abandonar el internamiento por problemas económicos para dar paso a otro personaje, Vlad, un adolescente común y corriente que, a diferencia de Gigi,
No entiende por qué alguien se haría a sí mismo lo que ahora se hace a ella todos los días. Esta historia nos permite internarnos en el mundo de los trastornos alimenticios. Es una historia real y cruda que cuenta lo que millones de adolescentes sufren alrededor del mundo. La historia de Aura es un reflejo de todas ellas. Y narrada esta vez desde el punto de vista de su hermano menor Jordi, años más tarde, cuando él ya es un adolescente, lo cual además nos da una pista de cómo terminan las cosas. Una historia que en realidad llegó a mí de una manera bastante curiosa. Y esto es algo que me preguntan mucho, ¿cómo me inspiro a escribir lo que escribo? ¿Acaso es una experiencia personal? Y si les soy sincera, siempre hay algo de mí en todo lo que escribo, pero en el caso de Aura, como muchos saben y algunos no, yo tengo una cuenta anónima en Twitter, donde además conocí a una de mis mejores amigas. Una cuenta en la que no aparece mi verdadero nombre, ni mi foto, ni nada. Yo empecé a usar esta cuenta en el año 2015 y fue más o menos en el año 2017 que se convirtió en una cuenta de desahogo para mí, casi como mi diario personal. No sé si ustedes saben, pero en Twitter existen muchas comunidades, así como fandoms de chicas, sobre todo adolescentes, que utilizan estas cuentas para volcar sus emociones. Hacen amigas con los mismos gustos, intereses o incluso problemas que ellas, y como yo mantienen sus identidades privadas. Fue así que un día, realmente de casualidad, llegué a la cuenta de Mi Aura, una adolescente argentina que sufría y hasta ahora sufre de depresión y trastornos alimenticios. Su historia en ese momento me rompió el corazón y algunas veces incluso llegué a hablar con ella por privado. Debo admitir también que empaparme de este universo me hizo enfermar un poco a mí también. Fue la pérdida de mi primera mascota, Max, que algunos de ustedes llegaron a conocer, sumado a mi propia inseguridad y necesidad de llamar la atención, lo que me hizo encarnar mis propios demonios interiores. Y les hablo de esto porque yo comencé a seguir a esta chica con la intención, o mejor dicho, el anhelo, de algún día verla mejorar. Y poco a poco mi propia cuenta se convirtió en lo que ellas mismas llaman un ED Twitter o un Self-Harm Twitter. Y fue así como a través de sus tweets, y realmente no sé si esto es legal, comencé a construir una historia, su historia, y así nació Aura. Pero bueno, estoy en la última página, no se preocupen. Yo estoy aquí para hablarles de La calma del no ser, el cual, como ya mencioné, está comprendido por 8 relatos cortos: A la deriva, Ángeles sin alas, Aviso fúnebre, Desaparecida, Hematomas, No nacida, Hollywood y Simpatía. Cuentos que van desde el género policial al terror. Entre ellos, como ya mencioné, está Ángeles sin alas, el cierre de la historia de Aura. Asimismo podemos encontrar el cuento A la deriva, que es el cuento que mencionó Marco, que nos narra la historia de una mujer albina, víctima de la superstición en una época ignorante. Aviso fúnebre, que nos cuenta el misterio de unas cartas de amor sin remitente. Desaparecida, que trata sobre la desaparición de una joven que nos conducirá a una búsqueda sin respuesta. No nacido, que trata de el anhelo de una madre que la llevará a límites impensados. Hollywood, sobre una adolescente que queda atrapada en un juego de zombies y muñecos vudú. Simpatía, un caso de bullying que acaba por develar muchos secretos. Y finalmente Hematomas, una relación marcada por la adicción. Y bueno, para terminar, pueden seguirme en Instagram como Ayer en la madrugada tuve insomnio, y cambié mi user, así que por eso tengo que mencionarlo. @a_Rivera_Carrillo, mi inicial y mis 2 apellidos. Y finalmente quiero agradecerle a Pepe por la oportunidad y por tercera vez por el título de mi libro, a Marco, aunque ya no está aquí, porque es la segunda vez que presenta uno de mis libros. Miguel Ángel presentó El perfil de la noche. Y por todo, la verdad, porque me ha acompañado en todo este proceso de muchas maneras. Quiero agradecerle a mi papá, que ayer me dijo que le tenía que agradecer, porque aunque mi mamá es la que me escucha leer todos los días, él es el que me lleva escondidas a Zara a comprar ropa.
Y a mi hermana, que siempre huye del cuarto cuando empiezo a leer en voz alta. Y bueno, a todos ustedes, gracias por estar aquí, por escucharme y sobre todo leerme. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Yelena Puliti. También empezaré con una breve biografía mía. Yo empecé a escribir hace más de 20 años atrás, en aquella época en que se mandaban los cuentos a revistas electrónicas y se leían online en esos monitores de CRT 14 pulgadas de aquella época. Bueno, en realidad yo empecé a escribir mucho antes unos poemas horrorosos de adolescente que todavía están tirados por alguna web de Tripod, horribles de verdad. Y me abogué por la ciencia ficción, la fantasía, el terror. Inicialmente más ciencia ficción porque de verdad el realismo me mata del aburrimiento. Llevo 25 años aburrida del realismo, estoy hasta la coronilla. La culpa la tienen las monjas del colegio que nos hicieron leer a Eugenia Grandeda, niñitas de 16 años, estaban locas. O sea, no le puedes hacer leer tampoco rojo y negro a adolescentes, eso no se hace. Los adolescentes lo que quieren es fantasía, es muertos, es explosiones, persecuciones, y era lo que yo quería robots, quería animales que hablaran, quería viajes espaciales, quería más Julio Verne, quería más Asimov. Así que en aquella época, en mi monitor horrible de 15 pulgadas, encontré una web que se llamaba Literaberinto, y en esa época también Axon, aún existe, recuperó su biblioteca, felizmente, estuvo caída un tiempito. Y yo me comía esas webs, me leí todo lo que encontré fantástico y empecé a escribir. Solo no pensé si había autoras en ciencia ficción, si había, bueno, yo ya sabía, como dijo Miguel Ángel, no había ciencia ficción ni fantasía en Perú en ese entonces. Según la escritora Geniva, pues un rezago colonial donde la metrópoli detestaba todo lo que fuera fantástico porque lo vinculaban a lo que eran las culturas andinas, porque en la sierra, selva, todo es fantasía. O sea, con esta negación de lo fantástico nos hemos perdido tal universo de cultura que de verdad es un insulto. Y bueno, ya 20 y tantos años después, acá estamos ya con publicaciones. Yo no tengo tantas como tiene Andrea. No, disculpa si me olvido tu nombre porque yo soy malísima para nombres y rostros, de verdad paro con el cerebro en la luna de Paita, sigo buscando el palto del que me caí, literalmente, paro en la luna. Así que yo después he dejado de escribir muchos años, más que nada por la maestría, y el primer cuento que se me viene a la mente de filósofos y anatomistas, y creo que en el Facebook de José Donaire está el video del profesor del Rosario, donde habla de que tiene mucho en común con un cuento en Tenebra, que se llama, si no me recuerdo mal, Ser cadáver. Todo es tema de un anfiteatro anatómico, alguien mirando los cadáveres, ya. Este profesor dice que es a raíz de un trauma, más bien fue tratar de curar un trauma. ¿Qué pasó allá por el 2007? Yo, estudiante de ingeniería electrónica, con mi amigo, hicimos la tesis entre dos, teníamos que procesar señales de ECG y intestinales de ratas, de laboratorio, era nuestra tesis. Los electrónicos vemos procesamiento de señales, no existían, teníamos que recolectarlas nosotros. ¿Dónde estaban las ratas? En el laboratorio de farmacología. Un semestre metidos en las clases de ese laboratorio, y no sé cuánta gente sabrá lo que ocurre, los estudiantes de medicina que entran al laboratorio de farmacología. Es la vivisecciones, inyectarles animales veneno. Yo he visto cómo le inyectaban cianuro a una paloma, alcohol etílico a conejos, tratar de ¿cómo se dice? Insecticidas organofosforados a ratones, los he visto convulsionar, le metían electrodos con electricidad a ratas, es decir, conejos, ratones, ratitas, todas mis mascotas, así, ya, ok, toda la tortura animal inimaginable. Era feo. ¿Y qué ocurre? Pasábamos la escalera, pasaba por la puerta del anfiteatro anatómico de la San Martín. No es un anfiteatro, es una sala rectangular y los muertos los tenían en ese entonces bajo sábanas amarillas. Y bueno, después de todo el drama de farmacología, yo veía esa puerta con los muertos y dije, bueno, acá todo está en paz, ¿no? Todo está tranquilo, no como en farmacología donde los animales los tienen chillando y asfixiándose y convulsionando. Vamos a entrar a mirar, de curiosa, yo de curiosa.
En el cuento Ser cadáver mencionan a una doctora de anteojos curioseando los cadáveres, mirándolos, observándolos. O sea, yo, el primer cadáver que vi no tenía esta parte de, le habían sacado todo esto, el cerebro también. Y yo he visto cómo los estudiantes de medicina los agarran a serruchazos a los muertitos, ya no son muertos, son pedacitos. El olor del formaldehído se te mete en unas semanas hasta el cerebro. Pero fue interesante, ahí era un bálsamo de tranquilidad. Y yo de curiosa reflexionando, y filósofos y anatomistas, son mis reflexiones de esa época. Son lo que yo pensaba, tanto imaginándome desde el lado de los doctores, como de una curiosa que se mete a mirar. O sea, yo, la filósofa. Y recuerdo uno de los doctores que prácticamente en su oficinita al costado de los muertos comen, almuerzan, o sea, normal, ya del formaldehído ni lo sienten. Fue todo un descubrimiento, pero, o sea, ahí era yo tratando de curar el trauma que yo cargaba de farmacología. Es feo el laboratorio de farmacología. Yo sé que me dijeron que en la San Marcos usan perros, en la San Martín en ese entonces usaban cerdos. Creo que era porque reaccionaban más rápido al veneno que le metían, les abrían la garganta, le metían tubos. Es horrible. Y bueno, de ahí salieron estos dos cuentos, justo de una tesis, mi tesis de pregrado. Ya la lógica de las saltamontes es de otra tesis, la de la maestría, justo la maestría en matemática aplicada. Mi tesis trata de un método de solución de ecuaciones diferenciales que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Hasta aquí nomás, ya para resolver esta cosa que no cumple estas condiciones, se usa otros métodos. Creo que era mi método era diferencias finitas, ya para el otro método de solución era volúmenes finitos, no recuerdo bien, eso fue allá por el 2018, pero simplemente no funcionaba. Yo le dije a mi asesor de tesis, profe, no funciona y es por esto no se cumple. Y él me dijo, profesor Agapito, esa es tu tesis, escribe sobre eso. Y ya, y me dio esta calificación de muy bueno en la Cato. Y ya después, ya cocinando bien el tema, eso fue el cuento La lógica de las saltamontes. ¿Qué ocurre? Hubo una científica, murió a los 80 años, en el 99, si no recuerdo mal, llamada Grace Hopper. Ella es la inventora del lenguaje de programación COBOL. Se dice que ella acuñó el término bug para describir errores en software, pero en realidad he leído en otros lados que el término ya existía para describir errores en sistemas electrónicos. Ella escribió el primer compilador. Llegó a ser almirante de la Naval de Estados Unidos, uno de los rangos más altos que se tiene en la Naval. Hay fotos de ella de viejita con su uniforme de la Marina de la USS Navy. Un barco lleva su nombre en su honor, el USS Hopper. Entre la gente de desarrollo de software de Estados Unidos es más o menos conocida. Y si se traduce su nombre al español, es Gracia Saltamontes, el nombre de la profesora de este cuento. Así que como yo tanto la admiro a esta señora, dije, tú vas a ser mi profesora. Tú vas a ser la con la que habla esta persona, este chico o chica del cuento de la lógica de las saltamontes, porque tanto en la lógica de saltamontes como en el fantasma distante, yo no le pongo género al protagonista o la protagonista. Es un pequeño juego que digo, tú lector, lectora, elige si es hombre o mujer el que está narrando. Te lo dejo en libertad. No lo digo, y es un juego que ya hice alguna vez en algún momento con otro cuento hace tiempo. Pues el exorcismo público, yo recuerdo, me lo inspiró el título del último capítulo de un libro de Iván Tais. Si no recuerdo mal, era El viaje interior. Se llamaba Exorcismo público y me gustó tanto esa frase que mi cuento se va a llamar así. Y era, yo recuerdo de que era un poco una analogía cuando mi novio, ahora mi esposo, se iba de viaje y bueno, yo tenía ganas de asesinar al amigo con el que se iba de viaje por trabajo, porque yo me quedaba sola, así que esa soledad, o sea, la ilustré en Hilda y esos deseos de venganza. Sí, ahí los amigos saben de quién estoy hablando. Después hay otro cuento que también escribí ya por el 2010, que es Apuntes de un viaje a Tierra Nueva. Ese tiene una historia similar, también la misma, punto de inspiración, en ese entonces mi novio, yéndose de viaje, yo esperándolo, sintiendo todo el peso de que lo extrañaba. Ya después hicimos juntos un viaje parecido a una ciudad, un pueblito que queda en la selva que se llama Contamana. Ese viaje a Contamana inspiró el Apuntes de un viaje a Tierra Nueva. Yo me imaginaba que el bus que recorría toda la carretera central hasta la Mercedes, no recuerdo qué ruta tomamos, de Pucallpa, de ahí por Río hasta Contamana, un día y algo de viaje río arriba. Yo me imaginé que eso era una nave espacial, estaba atravesando el planeta entero para llegar a este pueblito. Ya el tema del drama que tiene el personal que tiene la protagonista es imaginario, el fotógrafo es imaginario, pero también es una mezcla de varias personas reales, este fotógrafo,
este guía que tiene esta chica dentro de este planeta, pero al final todo eso es inspirado en una ciudad que existe, ciudad no es el nombre, pueblito, Contamana, ahí se mencionan aguas termales, eso existe en la selva peruana, en lo que es la Sierra del Divisor, hay aguas termales acá en plena selva. Y hay un río con pececitos, las cucarachas que yo menciono en ese viaje, sí existieron, se comían nuestros plátanos, unas cucarachas de selva de este tamaño. No sé, es Aguascalientes se llama la reserva. No sé cómo, bueno, de haber ido ahí en el 2010, no sé si cobrarán la entrada en ese entonces, uno simplemente pasaba, es una reserva natural, no sé cómo estará ahora, pero yo lo recuerdo así, un río donde se mezclaban agua cálida con agua fría, que venía de aguas termales, un sitio bien, era casi de otro planeta, aguas termales en la selva. Un poquito, es un recuerdo un poco lejano ya ahora, pero es este viaje imaginario que yo también quise mezclar con los cuentos clásicos, los relatos clásicos de ciencia ficción, viajes estelares, viajes con velocidades superiores a la velocidad del tiempo. Ahí menciono una solución, unas ecuaciones que permitieron viajar más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, eso fue antes de que yo estudiara la maestría en matemática aplicada, es un poco lo que se recoge de estudiar ingeniería electrónica. Y bueno, había otro cuento de que sí, yo misma considero que es muy kafkiano porque se inspiró en un cuento de Kafka, El último vagón, se inspiró en el cuento Ante la ley de Kafka, de un hombre, alguien que se llama, no creo que no tiene nombre en ese cuento, que se va ante la ley y tiene que esperar toda su vida para que le abran la puerta. El nombre de K, ese nombre lo saqué de Un sueño de Kafka, también me gustó mucho ese cuento. Yo me leía mucho Kafka en mi adolescencia, como dicen los españoles, flipaba con Kafka, incluso un poco bromeando antes de esta ponencia, con José Donaire estábamos bromeando, Kafka fue mi waifu de adolescente, así literalmente. Y bueno, o sea, no se olvida nunca la primera waifu, así. Tenía que dedicarle un cuento. Ahora, un cuento que no mencionó Miguel Ángel, que a mí personalmente me gusta, fue El fantasma distante. El fantasma distante está inspirado en un cantante muy poco conocido, que justo está mencionado debajo del título, Klaus Nomi. Si lo buscan en internet, ciertos datos de su biografía y su aspecto físico coinciden con el fantasma. Ahí le hago un poquito un homenaje a dos directores de la maestría de matemática aplicada. En la Católica, los directores rotan cada 3 años. La primera, el que estuvo de director cuando yo ingresé, fue Abelardo Jordán. La directora que estuvo cuando yo estuve peleando con la tesis y los estudios fue Loreta Gasco. Así que son nombres que le puse a 2 personajes ahí dentro del cuento. No sé si mucha gente sabe este dato. Lo mismo el tema de Glaze Hopper, o sea, datitos que yo pongo de personajes que me inspiran los cuentos. No necesariamente es algo que yo vivo. Muchas veces sí, pero no siempre. Hay historias de gente que vive historias trágicas o fascinantes que se te quedan en la mente y dices que hay potencial para una historia. Y sí, también el tema de la muerte es algo constante en mis cuentos porque es como que la última cuestión, la que jamás se va a resolver. Simplemente no sabemos qué hay del otro lado. Y yo no sabía que estaba construyendo mitos. Solamente escribía mis propias dudas, mis propias reflexiones, qué es lo que yo creo que puede venir después. Ya dentro de lo que es estas cuestiones de que no tienen solución. Y yo con el término desde el punto de vista de ser pro Dios o pro religión, yo lo sentía al contrario, más bien ver el tema de lo que es la muerte desde el punto de vista más agnóstico. El Dios buitre es uno de los cuentos más antiguos que tengo, incluso antes de los eventos del anfiteatro anatómico, pero ya me preguntaba yo desde hace mucho tiempo, ¿por qué no es lo mismo una persona viva que una muerta, un animal vivo que uno muerto, si al menos en los primeros instantes de la muerte la materia es la misma? ¿Qué sale ahí que no funciona, que ya no se recupera? Esas preguntas me ha perseguido ya más de 20 años y sé que no tiene respuesta. No la tiene, y creo que es un poco de admitir que no tiene respuesta, pero podemos tratar de rebuscar un poco las posibles respuestas que tenga esta cuestión última. Es lo mismo de también la búsqueda del sentido de la vida. La vida, ¿cómo? A ver,
desde un punto de vista antropocéntrico, estamos haciendo una pregunta que viene de una necesidad de nuestras mentes, buscarle sentido a todo. Pero la pregunta es absurda, porque tiene que tener sentido. ¿Y cómo puede existir una respuesta a una pregunta lógicamente absurda? Doble absurdo, no existe. No, es como buscar el tiempo fuera del universo, no existe, simplemente no es. Y este tipo de cuestiones, muchos de los cuentos que yo tengo, que están escritos en Distopedia, son casi siempre reflexiones convertidas en hechos o conversaciones entre personajes. Es un poco, yo más bien lo que creo es que es más existencialismo que incluso un género fantástico predeterminado, más que nada temas existenciales, términos de extrañar a la persona amada, el fin de la vida, lo que hay después de la muerte, si es que hay un plano más allá de la realidad, cómo se comunica con nosotros, temas como el dolor o la soledad. Eso es más o menos que lo que escribo, por eso no tengo un género de escritura, ciencia ficción, fantasía, terror, no hay un género, porque es simplemente tocar estas cuestiones o estas reflexiones. Bueno, gracias por escuchar mis desvaríos.